noches, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Habíamos platicado en las últimas clases, compañeros, sobre la ineficacia del negocio jurídico contractual, la ineficacia legal y la ineficacia voluntaria. Habíamos ya platicado sobre esta situación, sobre esos aspectos, ¿verdad? El día de hoy, compañeros, vamos a platicar brevemente de lo que es la división de los contratos. Una división que está precisamente contemplada y contenida dentro de nuestro Código Civil, donde se conceptualiza a los contratos de conformidad con ciertas circunstancias. Aunque no quiere decir que cada concepto sea excluyente, o sea, si está contenido un contrato dentro de determinado concepto no puede estar incluido en otro, no es así. Hay contratos que pueden estar incluidos en varios de estos conceptos de los que vamos a abordar el día de hoy. Ya nosotros habíamos platicado sobre los elementos del contrato, la forma que puede adoptar el contrato, la interpretación que se le puede dar a los contratos y la ineficacia de la cual pueden ser objeto los contratos. En el caso del día de hoy, vamos a platicar, como les decía, de la división de los contratos, compañeros, cómo se dividen, para luego dar ya inicio a cada uno de los contratos, ya los contratos en particular, propiamente. Entonces, el día de hoy, como les decía, abordamos la división de los contratos y partimos desde los contratos unilaterales, compañeros. Los contratos unilaterales son aquellos en los cuales la obligación recae sobre una de las partes. Una de las partes es la que tiene obligaciones y la otra solo derechos. Entonces, el ejemplo más claro de esta situación es la donación. Yo les ponía un ejemplo que si yo voy a donar mi casa a mi papá, a mi señor padre, entonces todas las obligaciones van a recaer sobre mí y él solo va a tener derechos. De hecho, él en algún momento puede aceptar o no aceptar la donación. Luego tenemos los contratos bilaterales, compañeros. Los contratos bilaterales, a diferencia de los contratos unilaterales, donde solo una persona posee las obligaciones, en el caso de los contratos bilaterales no es así. En los contratos bilaterales, ambas partes tienen derechos y obligaciones de manera simultánea. Les pongo un ejemplo, una compraventa. Un vendedor tiene el derecho de recibir el precio, de que se lo paguen, pero tiene la obligación de entregar un bien. De igual manera, el comprador, su derecho es que le entreguen el bien y su obligación es pagar el precio. Entonces, hay obligaciones simultáneas, ¿verdad? En ambas partes. Veamos nuestro Código Civil, compañeros. En el artículo 1587. Ya vemos aquí que tenemos la división de los contratos, precisamente. El artículo 1587 establece: los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes, y son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Es decir, si sobre ambas partes recaen las obligaciones, como el caso de la compraventa. Luego tenemos los contratos consensuales, compañeros. Los contratos consensuales son aquellos en los cuales basta el consentimiento. Solo con que exista el consentimiento de las partes, el contrato se perfecciona. En este caso, tenemos la compraventa. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, el perfeccionamiento viene desde el consentimiento, es decir, cuando
hay un acuerdo de ambas voluntades. Entonces eso se le denomina contrato consensual, donde el consentimiento es el que está en la parte, es la parte primordial, ¿verdad, compañeros? Luego tenemos los contratos reales. Los contratos reales, a diferencia de los contratos consensuales, aquí no solamente se necesita el consentimiento para que el contrato se perfeccione. En el contrato real se necesita entregar un bien para que el contrato se perfeccione, porque de esa manera se van a obtener beneficios. El ejemplo más claro del contrato de depósito es, perdón, del contrato, de los contratos reales es el contrato de depósito. El ejemplo que yo les ponía en otras clases, en clases anteriores, era las cuentas de depósito de los bancos, donde para poder obtener los beneficios, ya sea los intereses que se van a ganar, hay que depositar el dinero, hay que entregar el dinero. Si no, simplemente no se puede, ¿verdad? Entonces, esos son los contratos reales. A diferencia de los contratos consensuales, se necesita entregar un bien. En cambio, en los contratos consensuales, ahí hay consentimiento de ambas partes, ¿verdad? Veamos el artículo 1588, por favor, compañeros. Dice el artículo 1588, son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos. Y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Ahora tenemos los contratos principales y los contratos accesorios, compañeros. Los contratos principales son aquellos contratos que subsisten por sí solos. Y los contratos accesorios son aquellos que tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Así como lo acabo de comentar, pues realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? Cuesta un poco más entenderlo así. Les pongo un ejemplo para que quede más claro. El contrato principal es donde están la obligación central, la obligación principal. Supongamos que yo voy a un banco, necesito dinero. Entonces, yo hago todo el procedimiento y llegamos a un acuerdo y me entregan cierta cantidad de dinero en calidad de préstamo. Ahí se establece el plazo y se establece el interés. El plazo y el interés. Entonces ya estoy yo como deudor, ya me constituí como deudor. Pero luego yo necesito que se modifique el plazo. Necesito más tiempo para poder pagar. O necesito que se modifique la tasa de interés, que baje un poco. O necesito que se modifique la forma de pago. Entonces se celebran contratos ampliando el préstamo. Entonces, en este caso, el préstamo en sí es el contrato principal. Las ampliaciones que hay, que ampliando el plazo para pagarla, o la tasa de interés, esas son contratos accesorios. Entonces, el contrato principal va a subsistir por sí mismo. En cambio, los contratos accesorios tienen como funcionalidad, ¿verdad? Como objetivo primordial, el cumplimiento de otra obligación. En este caso, como están ampliando el crédito que me habían dado, su función es que el crédito pueda desarrollarse, están haciendo cumplir otra obligación. Entonces, a eso es a lo que se refieren los contratos principales y los contratos accesorios. Veamos lo que dice la ley en ese sentido. El artículo 1589 establece: son contratos principales cuando subsisten por sí solos.
y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Luego tenemos, compañeros, los contratos onerosos. Onerosos es cuando se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, como en la compraventa, ¿verdad? Bueno, voy a tener que entregar el bien, pero me van a pagar cierta cantidad y yo voy a obtener una ganancia por eso. O yo voy a pagar el precio, pero me van a entregar una casa. Entonces eso es el contrato oneroso, ¿verdad? Es muy similar a lo que es contrato bilateral, donde ambas partes tienen obligaciones recíprocas. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Luego tenemos el contrato gratuito. Gratuito es cuando existe provecho únicamente para una de las partes, ¿verdad? Esto es muy similar a lo que es el contrato unilateral. El contrato gratuito, el mejor ejemplo es la donación. Y de hecho, a las donaciones se les denomina contratos a título gratuito, ¿verdad? Porque en esas solo una de las partes o uno de los contratantes va a tener obligaciones. Nada más. Y el otro solo va a tener provechos. O solo va a tener derechos o beneficios. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que sí se asemejan mucho, aún estando en la misma clasificación que nuestro código establece. Veamos lo que dice el artículo 1590. Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. Luego tenemos el contrato oneroso conmutativo. Esta división es interesante, compañeros, porque aquí se hace referencia a si en determinado momento, al celebrar nosotros el contrato, podemos establecer de una vez cuánto se va a ganar o cuánto se va a perder. Lo sabemos desde el momento en que elaboramos el contrato. Ese es el contrato oneroso conmutativo, ¿verdad? Sabemos cuál es la ganancia y cuál es la pérdida en el momento en el que estamos fraccionando el contrato. Ahí nosotros podemos establecer cuánto se gana, ¿verdad? Y cuánto vamos a perder, cuánto vamos a perder en relación a lo que vamos a invertir o la ganancia. Lo sabemos desde el inicio. El ejemplo de eso es un contrato de compra-venta o un contrato de mutuo. El contrato de mutuo es el préstamo. Ya sabemos, el momento de realizar un préstamo, ya sabemos cuánto tenemos que pagar, cuánto vamos a perder o cuánto vamos incluso si vamos a obtener algún tipo de ganancia. Ya eso lo vamos a saber. Eso es el contrato oneroso conmutativo, cuando tenemos claras esas situaciones, la ganancia o la pérdida que se va a presentar al celebrar ese contrato. Luego tenemos el contrato aleatorio, compañeros. Esta es una situación bien interesante, porque el contrato aleatorio depende de un hecho a futuro, es decir, de un acontecimiento incierto, futuro e incierto. Y eso va a establecer la ganancia o pérdida que tengamos. Es decir, al momento de celebrar el contrato, nosotros no sabemos cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder. Les pongo un ejemplo. Resulta que hace algún tiempo una persona caminaba por su colonia y de repente veía una casa. Realmente pasaba y miraba una casa casi todos los días. La casa le parecía bonita. Pero resulta que
propietario se da cuenta de esta situación y era una persona ya de avanzada edad. Y en una de esas veces que la persona pasa viendo la casa, el dueño lo llama y habla con él y le dice, mire, yo he visto que usted pasa viendo mucho mi casa, eh, creo que le parece bonita la casa. Entonces la persona dice, sí, mire, la casa es muy bonita. Mire, yo se la puedo dar a cambio de una renta vitalicia. Usted me va a pagar hasta que yo me muera. Pues a la otra persona le parece muy bien y celebran el contrato. Pero es una renta hasta que el propietario fallezca. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos. Probablemente el vendedor, el comprador, perdón, la persona que va a pagar la renta, se muera antes. Entonces, no se sabe con exactitud y depende de un acontecimiento a futuro. Y como es a futuro, es incierto, no sabemos cuándo va a pasar y si va a suceder. Esos son los contratos aleatorios, compañeros. Unos contratos en los cuales no se sabe si va a existir o si existe, a cuánto asciende la ganancia o la pérdida. Veamos el artículo 1591. El artículo 1591 establece: el contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. Es decir, en el momento se sabe cuánto se va a perder o cuánto se va a ganar. Luego tenemos que el contrato es aleatorio, ¿verdad? Cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto, es decir, algo a futuro, no sabemos si eso va a pasar, que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que ese acontecimiento se realice. Ese es el contrato aleatorio, cuando no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar en relación a las ganancias o pérdidas que puedan suscitarse en el contrato y si se van a presentar. Luego tenemos los contratos condicionales, compañeros. ¿Se recuerdan que en la clase anterior nosotros hablamos de la ineficacia voluntaria y hablamos de la resolución? En la resolución hablamos de la condición y habían condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Las condiciones suspensivas, está suspendido el derecho hasta que sucede algo, entonces ya nace. Y en la condición resolutoria el derecho está con vida, pero cuando sucede lo planteado en la condición, se queda sin efecto. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Los contratos condicionales son aquellos que contienen una condición que los puede dejar o no sin efecto. Entonces, la subsistencia del contrato depende de la condición. Ahí nos remitimos a lo que es la ineficacia voluntaria. Realmente, la condición se plantea porque eso genera un ahorro para las partes, ¿verdad? En determinado momento ya no hay necesidad de ir a la vía judicial, a un órgano jurisdiccional, porque ya las mismas partes se han puesto de acuerdo y llegan o establecen el consentimiento, un acuerdo de voluntades. Entonces, en este caso, los contratos condicionales, compañeros, condicionan un cierto hecho para que el contrato, pues, subsista o no. Y aparte están los contratos absolutos. Los contratos absolutos son aquellos que no tienen ninguna condición, compañeros, y nacen o se mantienen independientes, se pueden ejecutar y nacen a la vida jurídica sin ninguna condición. Lo que sucede, compañeros, es que el caso en sí es que
El contrato absoluto es cuando no se coloca ninguna condición. Hace algún tiempo o todavía siguen faccionándose contratos en los cuales los contratantes no ponen ninguna condición, no establecen ninguna situación que a futuro deje sin efecto el contrato. No. Simplemente celebran el contrato. Entonces estos contratos se les denominan absolutos porque no tienen ningún condicionante y nacen a la vida jurídica y se ejecutan como un contrato normal. En este caso podemos poner una compraventa o un crédito, ¿verdad? Que a su vez el contrato de crédito o el mutuo, perdón, o una compraventa pueden ser condicionales también porque se puede accionar una condición. Pero en este caso, cuando nos referimos a los contratos absolutos es cuando los contratos no tienen ninguna condición implícita, ¿verdad? Nacen independientemente de cualquier suceso a futuro. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Los contratos de libre discusión. Los contratos de libre discusión, compañeros, son los contratos, son casi todos los contratos, la mayoría, ¿verdad? Que las partes se ponen de acuerdo, discuten sobre las condiciones del contrato, cómo se va a quedar, cómo se va a realizar, cuáles van a ser las condiciones. A eso se refiere el contrato de libre discusión. Luego tenemos los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión, compañeros, aquí el artículo 1520, que el cual está modificado. Dice el contrato 1520, los contratos de adhesión en que las condiciones que regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas solo por el oferente. Quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas. Las normas y tarifas de estos negocios deben ser previamente aprobadas por el Ejecutivo para que pueda actuar, la persona o empresa que hace la oferta, incurriendo en responsabilidad en caso contrario. Cuando la variación de las circunstancias en que fue autorizado un servicio de carácter público haga demasiadas onerosas las normas y tarifas aceptadas, desde el Procurador General de la Nación o representante de la municipalidad respectiva, pedir la revisión de las condiciones impuestas. Es que fíjense, compañeros, que el ejemplo que se ponía en este tipo de contratos es el contrato de transporte urbano, que se pagaba e inmediatamente le daban a uno un ticket, ¿verdad? Eso acreditaba que uno aceptaba las condiciones de ese servicio. Realmente aquí en el contrato de adhesión hay tarifas impuestas, todo por un oferente, y quien acepta, el aceptante, acepta las condiciones sin entrar a negociar, se adhiere a las mismas. En la actualidad, compañeros, hay algunos contratos muy similares en su forma al contrato de adhesión, pero no están considerados bajo esa denominación. Pero el contrato es muy similar, ¿verdad? Aquí en este caso interviene el ejecutivo, pero en los otros no. Por eso es que no se les considera como contratos de adhesión. Por ejemplo, tal vez ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver los contratos que se presentan en las telefonías celulares, ¿verdad, compañeros? Para las personas que en determinado momento quieren acceder a telefonía postpago a través de un contrato. Entonces, el contrato viene en un formulario. Prácticamente ahí la persona, el contratante, el aceptante, se adhiere, no entra a negociar, no se puede negociar nada, sino simplemente se adhiere al contrato. Aquí está el contrato, mire, fírmelo. Esa es la esencia de ese tipo de contratos. Claro que aquí es distinto, porque aquí en la ley
destaca los servicios que se prestan, ¿verdad? Incluso que el ejecutivo puede intervenir. En este caso, como son empresas privadas, no interviene el ejecutivo, pero la forma que tiene el contrato, donde solo se adhiere una de las partes, es a lo que yo me refiero, ¿verdad? En este caso, una de las partes solo impone sus condiciones y el otro las acepta, se adhiere a ellas. Ese es el contrato de adhesión. También tenemos el contrato de tracto único y el contrato de tracto sucesivo. Y es que fíjense, compañeros, que el tracto sucesivo, el tracto único, perdón, es cuando un contrato se celebra en un mismo acto. Les pongo un ejemplo. Una compraventa. Resulta que una persona va a comprar una televisión. Llega al almacén y dice, mire, yo quiero una televisión con la que pueda acceder a internet y que pueda tener ciertas aplicaciones. Aquí está, mire, y es de tal marca. Muy bien. Entonces, ¿cuánto cuesta? 5,000 quetzales. Bueno, aquí están los 5,000 o 10,000 quetzales para hacerlo un poco más, para que sea un poquito más claro en relación a la siguiente figura que vamos a ver. 10,000 quetzales. Bueno, aquí están los 10,000 quetzales, se los pago. Entonces, todo se paga y se cumple en un mismo acto. Entonces, por eso se le llama contrato de tracto único. En un solo acto se cumple todo el contrato, se desarrolla, ¿verdad? Ahora, están los contratos de tracto sucesivo. Los contratos de tracto sucesivo son aquellos en los que se desarrollan en una etapa tras otra, es decir, varios actos. Tracto sucesivo quiere decir una etapa tras otra de manera ordenada. Como que si tuviéramos la etapa 1, a continuación de la etapa 1, la etapa 2, a continuación de la etapa 2, la etapa 3, a continuación de la etapa 3, la etapa 4, y así subsiguientemente. Entonces, es una etapa o un acto, uno tras otro, de manera organizada y ordenada. Entonces, ¿cuál sería la diferencia si nos vamos al ejemplo de comprar una televisión? Resulta que lo pagamos, pero lo pagamos en 10 pagos precio contado, ¿verdad? Cada pago de 1,000 quetzales, porque son 10. Entonces, de esa manera, estamos cumpliendo con el contrato, pero lo estamos desarrollando en varios actos. Generalmente, cuando se refiere a tracto sucesivo, es cuando hay compras por abonos, compañeros. Es eso, porque son varios actos en los que se celebran. Puede ser esa o puede ser que en determinado momento, por ponerles otro ejemplo, se constituye un usufructo, pero el usufructuario no comparece a aceptar el usufructo y comparece en otro contrato, en un acto separado. Ese también es un contrato de tracto sucesivo. Los que se presentan con más frecuencia son los de los abonos, ¿verdad? Entonces, eso es el tracto sucesivo y tracto único, en un acto o en actos sucesivos. Luego tenemos los contratos individuales, compañeros. Los contratos individuales es el contrato típico, ¿verdad? Donde hay un comprador y un vendedor, donde hay un acreedor y un deudor, ¿verdad? Donde solo hay una persona por cada una de las partes. Esos son los contratos individuales. Y tenemos también los contratos colectivos, compañeros. Es cuando hay multiplicidad de personas en cada una de las partes, ¿verdad? Este tipo de contratos se presenta con mucha frecuencia en el área de trabajo, en el área laboral, compañeros, ¿verdad? El contrato colectivo de trabajo. Entonces, esa es otra división que existe, contratos individuales y contratos colectivos. Entonces, miren, compañeros, ahorita nosotros, al finalizar esta división, ya damos paso a poder estudiar y analizar
cada uno de los contratos que están establecidos en la ley, otra clasificación. Ya vamos a empezar con los contratos preparatorios, vamos a partir de el contrato de promesa y opción, pero eso será el próximo martes, compañeros. No sé si de lo que vimos hoy tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna observación. A ver, el compañero David Tul. Buenas noches, licenciado. Justamente, Buenas noches, compañero. ahorita que mencionaba los contratos condicionales, se me vino a la mente quizás un ejemplo un poco burdo o ajeno a la conversación, ¿verdad? Porque me recuerda a un personaje bíblico llamado Jacob, ¿verdad? El cual se enamoró de una chica y quedaron en un acuerdo con el papá de ella de que si él trabajaba 7 años, él iba a dar a su hija, ¿verdad? Sin embargo, él trabajó para ellos independientemente de cuál iba a ser el futuro, ¿verdad? Y ciertamente no le favoreció porque al final le dieron a otra persona y no a la que él quería. Entonces creo que ahí habría una violación de un contrato condicional. Sí, mire, lo que pasa es que si cumplió con la condición, pero al final la condición no, una de las partes incumple, pues bueno, ahí habría que realizar un análisis y deducir responsabilidades, ¿verdad? Si estuviéramos en el área civil. Lo que sucede es que las condiciones, al ser acontecimientos a futuro, pueden ser inciertos. O sea, puede ser que se presenten o que no se presenten. Pero si se cumplen, es un compromiso para ambas partes, ¿verdad? Entonces, ahí ambos tienen que cumplir. Recordemos que son refiriéndonos a una obligación civil, ¿verdad? Entonces, la obligación civil es una obligación jurídica, entonces sí hay obligación, una coercibilidad para hacerla cumplir. Pero interesante su ejemplo, compañero. Me agradezco. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? Todo claro, licenciado. Muy bien, compañeros. Entonces, yo los vería el próximo martes, compañeros. Ya iniciamos con los contratos en particular propiamente. La clase ya será presencial, compañeros. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros, que descansen, que tengan un buen fin de semana. Gracias, licenciado, igualmente. Buenas noches, compañeros. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañera. Feliz noche, compañera.